Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Tenemos segundo capítulo de esta serie de Reconstruyendo al Atlético de Madrid. Y hoy nos hemos traído a un buen amigo del canal, Nahuel Miranda. Muy buenas, estamos deseando conocer tu pajiplantilleo del futuro Atlético de Madrid. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, tengo muchas ganas de sentarme a ver cómo puede ser el verano del Atlético de Madrid. Algunas cosas serán triples, pero ¿Vale? oye, si sale alguno de mis fichajes y luego el señor Carlos Bucero dice hágase, sacaremos pecho. Sacaremos pecho, dejamos de momento aquí el balance del mercado pasado. Sé que te has podido ojear un poquito lo que hizo Fran Guillén, la primera buceriana, ¿no?, que hubo aquí en Atlético Stars, que a la gente le gustó mucho y contentos que estamos con ello. ¿Cómo lo viste? ¿Crees que la tuya va un poquito mejor encaminada? Es que Fran Guillén ya sabes que es nuestro director deportivo y que sabe mucho de esto. Fran sabe mucho. Hay algún fichaje que me gusta y que repetiría. ¿Vale? Y bueno, tengo curiosidad por ver si me da para cuadrar el círculo. O sea, yo tengo mis ideas, pero luego hay que aterrizarlas y para eso estamos. Vale, una primera pregunta, yo creo que todo el mundo que sabe por dónde cojeas la tiene en mente. ¿Cuántos de esta lista que pongo en pantalla de jugadores uruguayos más valiosos del momento van a aparecer? Yo ya tengo varios, está ahí Darwin Núñez, está Manuel Ugarte, Matías Olivera, que a mí me huele por ahí un poquito también, Maxi Araujo, yo sé que también es muy tuyo, no lo sé. ¿Va a haber mucho uruguayo o no quieres adelantarnos cosillas? Hay un total de a ver, uno, dos, tres uruguayos. Cuatro Vale, uruguayos. Cuatro vale, uruguayos. vale, vale. Me gusta. Pensaba yo que iba a ser más Oye, fuerte. coherente con la planificación deportiva del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, Vale, me gusta. Estamos los dos de acuerdo que va a haber mucho movimiento, ¿no, Nahuel? Porque es un verano sí. que necesitamos agitar un poquito el árbol y que salgan las cosas diferentes, ¿no? No, mola la sección por eso, porque es que es un verano importante para el Atlético de Sí. Madrid y da como para pensar en muchas entradas y salidas, ¿no? Así que a ver qué tal se Bueno, nos da. pues vamos al lío. Ya sabéis la dinámica de la semana pasada, del estreno de esta sección, era ir mirando un poquito posición por posición, ¿no? Nombre por nombre, de cada línea, ¿no?, del Atlético de Madrid. Empezamos por la portería, porque aquí está el primer melón a abrir. ¿Qué hacemos con el futuro Zamora de la Liga? ¿Qué dices? Oye, no ha sido ni mucho menos el problema del Atlético de Madrid esta temporada, pero ya empieza a sumar años, está la opción de Joan García, no lo sé, Nahuel, yo no te influyo más y dime qué hacemos con Oblak, Muso y bueno, Gomis, que entendemos que saldrá este verano del Atlético de Madrid en busca de hacer su propio camino. Yo aquí no tocaría nada. Creo ¿Vale? que el Atleti acertó con Muso el verano pasado. Creo que es un portero que ha dado competencia, que es fiable para el Cholo, que lo puede utilizar en Copa. Veremos si en Supercopa, veremos si, bueno, puntualmente en algún partido de Liga, como fue el caso de Samamés, por ejemplo, esta temporada. Así que yo ahí no tocaría gran cosa porque además necesitamos dinero para el resto de la plantilla. Vale, me parece bastante respetable tu opinión, pero tirándote de nuevo el nombre de Joan García, ¿no crees que es una oportunidad que pierde nuestro Atlético de Madrid de cara a el reemplazo de Oblak? Es que ya la temporada pasada sentías que la opción a Mardasville era como un tren pasado, ¿no? Que ya no iba a volver y de repente vuelve al año siguiente el de Joan García. ¿Cómo ves tú esa opción? A ver, sería interesante, pero es que yo no veo a Joan García fichando por el Atlético de Madrid si no sale primero Black. Es un poco lo Ya, que hablábamos el verano pasado con Mamardashvili, que sí. dices, ostras, es un portero con mucho mercado como para ir al Atlético de Madrid para ser suplente. Claro, mi Creo opción que Ojalá sería como está. como. Creo que a lo mejor Oblak puede ser el último verano en que puedes sacar esos 20, 25 kilitos, quizás el que viene ya el último de verdad, y a lo mejor por ese dinero te llevas la cláusula de Joan García, ¿no? Pero bueno, yo no quiero meterme con el trabajo de nuestro director deportivo en el día de hoy, de Nahuel Miranda, y nos vamos para la siguiente línea, nos vamos para la línea defensiva. Lenormand, Bitzel, Jiménez y Lenglet, los cuatro centrales que ha tenido Atlético de Madrid esta temporada, más Azpilicueta y Renildo, ¿no?, que a veces hacían las veces de... Empezamos por Lenormand. ¿Sigue o cogemos dinerito con el francés? Yo me lo quedo. A ¿Vale? Lenormand le pediría un poquito más. Desde la lesión con el golpe de Tchouaméni creo que ha bajado muchísimo. Sí. Y bueno, le doy un voto de confianza porque tampoco vamos sobrados de centrales. Vale, nos vale, ¿no? Bitzel, entendemos que el otro día se estaba despidiendo del Metropolitano, ¿no? Yo creo que aquí no hay ningún tipo de duda, entonces yo creo que va a ser el primer jugador que sombreemos, pero nos vamos con Josema, uno de los tuyos.
Yo a Josema me lo quedo. Siempre hay rumores de que puede salir. Oye, si aparece una oferta potente y Josema la acepta, la escucharía, pero yo en mi planificación cuento con Josema. Sí, hombre, al final yo creo que encima la temporada en la que parece que ha encontrado esa regularidad en cuanto a su musculatura, ¿no? Del tren inferior, pues bueno, no nos lo vamos a cargar. Yo ahí contigo es que ni te lo rebato porque vamos, me parece que Josema tiene que ser piedra angular, ¿no? Del próximo proyecto de Atlético de Madrid. Lenglet. A ver, a mí me ha gustado mucho la temporada del Lenglet, pero me da la sensación de que el Atleti no va a querer hacer el esfuerzo por él, así que lo sombreamos y no cuento con Lenglet. Te ha sorprendido, ¿no? Yo creo que al final la temporada del Sí. Lenglet ha dado mucho más de lo que esperábamos, pero al final, ¿qué nota le darías tú a la temporada del Lenglet? Porque 4 penaltis, ha habido algunas Sí. lagunillas, lo del PSG, no sé. Fue lo del Día del Español, donde terminas Día del de perder la liga. Sí, ha tenido. Yo creo que salen algunas fotos, es algo que le pasaba también en su etapa en el Barça. Pero, a ver, creo que esperábamos tan poco por lo que había sido el Lenglet estas últimas temporadas y por la manera en la que llega, que da la sensación de que es como, oye, en los últimos momentos del mercado sumo un futbolista más, pero por tener algo de profundidad en la plantilla, y acabó siendo muy importante. Así que para mí es una muy buena operación. Ha sido una temporada de 7 la del Lenglet. Bueno, sí, te la puedo comprar la nota. Y hablando de comprar, toca reemplazar aquí, Nahuel. Empieza a tirar nombres, que es lo que nos gusta aquí. Bueno, yo creo que hay uno que es de cajón porque ya lo tienes en nómina prácticamente o tienes la posibilidad de recomprarlo, que es Santiago Mourinho. Creo que el Atlético de Madrid ha ido corto de centrales y vamos a traer más de los que salen. Y ahora te lo argumento un poco más. Además, Santiago Mourinho, que le hemos visto jugar de lateral también y creo que va a ser una de las posibilidades que manejemos en el caso de la plantilla del Atlético de Madrid. Vale, me gusta Santi Mourinho, primer uruguayo, ¿no? Que metemos con calzador en la plantilla. Yo creo que este es un fichaje, vamos, cantado, ¿no? Del Atlético de Madrid. De menos a más esta temporada en el Alavés ha acabado siendo, yo creo, bastante clave, ¿no? En la salvación del equipo de Mendizorroza. Y ¿qué más? Porque aquí no van muchos billetitos. Aquí son 3 millones, 3,5. Se dice, ¿cuál es tu primer gran fichaje para la zaga? Porque imagino que se tiene que fichar algo ahí interesante. Pues otro uruguayo, Oh. Adri, es que esto, claro. ¿He acertado o qué? A ¿He ver, es que el amigo. acertado Matías Sí, sí, Olivera? sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, antes, Vale. yo creo que el amigo Ronald también Oh, tiene mucho que decir. Otro combo central lateral que me parece importante. vale. No, vi lo que propuso Fran Guillén de Daniel Muñoz y me parece un fichajón. Daniel Muñoz me parece Sí. de los mejores laterales derechos que hay ahora mismo en Europa. Sí. Una bestia, además, que casaría muy bien con el Atlético de Madrid. Pero claro, creo que para fichar a Daniel Muñoz ya entramos un poquito en tarifa plana, ¿no? Y ya no vamos a números muy altos. Y necesitas también a alguien que te haga el combo con el central, que pueda ser al menos tercer central. Yo creo que Araujo tiene que ser uno de esos futbolistas que tengamos muy presente por aquello de que creo que el mercado del Atlético de Madrid para competir con los mejores es fichar a grandes jugadores que no estén terminando de dar ese rendimiento top, Sí. que lo hayan en algún momento y que el Atlético de Madrid lo pueda recuperar. Y Araujo me parece un nombre muy claro en este sentido. Yo la semana pasada hablaba con Fran de que me da la sensación de que, aun teniendo mucha necesidad de un buen central del Atlético de Madrid, necesita más Araujo al Atlético de Madrid que el Atlético de Madrid a Araujo. Me refiero, por contexto, creo que es un central que encaja mucho más con Simeone, con el Atlético de Madrid, que lo que ha encajado en el FC Barcelona. Y creo que a su carrera le iría bien este tipo de movimiento. Es que en la lista de la compra hay muchos futbolistas de este estilo. Oye, necesito recuperarme y sé que el Atlético de Madrid, otra cosa no, pero ideas fijas y un poquito lo que te vas a encontrar ya lo sabes y creo que eso te da bastante certezas de cara a negociar para intentar convencerle de que venga. Bueno, pues tenemos ahí a Araujo, que luego habría que hablar un poquito por qué precio crees que puede acabar llegando, ¿no? Porque hemos dicho que Mourinho sería en torno a 3 millones. Araujo, ¿por cuánto crees que tendríamos que anotarlo? Porque hoy vamos a intentar también ponerle precio a toda esta, ¿no? A todo este plantilleo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que son 50 kilos. 50 kilos. ¿No te parece mucho? Me parece así de bueno, Araujo. Vale. O sea, insisto, creo que podría acabar jugando mucho de lateral en el Atlético de Madrid. Lateral. En el Barça tampoco ha llegado a convencer, ¿no? De lateral, quitando algún duelo ahí con Vinicius y tal, ¿no?
Sí, a ver, es que le cuesta un poquito en salida. En la izquierda vamos a tener algún jugador que nos puede dar mucho en ese sentido. Y bueno, creo que puede acabar cerrando como central. Él tiene mucho recorrido, tiene esa zancada. Bielsa lo utiliza mucho de lateral, también lo hemos visto con Diego Alonso. A mí me convence Araujo de lateral, que creo que se le notan menos las carencias también cuando juega de lateral. Esos fallos de concentración que Sí. tiene y que se le han achacado mucho en estas últimas temporadas en el Barça, creo que las mitigas un poco cuando juega en el lateral. Bueno, pues te apuntamos de momento 53 millones de gasto más o menos, 53 y medio, y Lenglet y Witsel por 0 euros, ¿no? De venta. Asusta un poquito el inicio, pero ¿tienes algo más para la línea de centrales? Decías que querías número. Sí, tengo un compañero de Santiago Mourinho, oportunidad de mercado, futbolista que me gusta mucho, que se puede revalorizar además, como es Abdel Abkar, acaba contrato. Vale. Me parece un central que a campo abierto es dominante, que tiene muy buena zancada, que sabe corregir, que es un perfil también muy Simeone y, como digo, oportunidad de mercado. Le falta número de centrales al Atlético de Madrid y además, como en el caso de Araujo y de Mourinho, estamos pensando que pueden eventualmente jugar de lateral derecho. Creo que necesitas a alguien más ahí y me convence un futbolista que creo que si no tiene recorrido dentro de la plantilla del Atlético de Madrid podrías acabar encontrando una salida para él. Bueno, no me esperaba yo este nombre. 26 añitos, también central del Alavés. No sé, no estoy ahora mismo al tanto de su situación contractual. No sé si termina contrato. Acaba contrato este Acaba verano. contrato, entonces, bueno, De sería. hecho, ha habido desde el principio de temporada problemas, porque ha sido un tema recurrente en la actualidad del Alavés, de si renueva o no, de si está pegando un bajón porque está pensando ya en el año que viene. Bueno, me parece un central muy interesante. Seguramente él puede tener dos opciones: ser muy importante en un equipo de la zona media alta de la liga, un Betis, un Villarreal, por ejemplo, o yo creo que el Atlético de Madrid, de estos jugadores, tiene que hacer por adelantarse y ficharlos cuando están muy baratos y no cuando despunten en un Villarreal o un Betis, porque ya son precios un poquito más inasumibles. Estamos viendo, por ejemplo, lo de Sergi Cardona, que la temporada pasada sonó para Atleti, lo ficha libre el Villarreal. Además, confesó Roch Negueroles que cuando lo fueron a firmar no fueron los primeros, pero daba la sensación de que había mucho rumor en torno a él. Sí. Preguntaron, estaba todavía disponible y dijeron, pues nos quedamos con Sergi Cardona y ha hecho muy buena temporada. Entonces, yo creo que a eso el Atleti se tiene que adelantar. No me esperaba yo este nombre, ¿eh? Imagino que la gente que no está viendo tampoco, pero bueno, es una opción interesante, un central hecho ya en la liga, ¿no? De futuro también, y sobre todo a coste cero. Internacional por Marruecos también. Por Marruecos. Bueno, a mí puede ser me gusta mucho Abkar. Sí, la verdad que es un central muy contundente. Yo las veces que le he visto me ha gustado bastante, también como ha hecho pareja con Mourinho. Pero bueno, sería una buena opción para ser el quinto central, digamos, ¿no? De la plantilla, quinto, Sí. cuarto. No sé si pones por delante a Mourinho o a Abkar, pero más o menos estaría así el tema. A mí me gusta más Abkar que Mourinho y Vale. creo que hay algo en el Atlético de Madrid o los equipos grandes. Estamos viendo temporadas muy largas Sí. y si el Abkar o Mourinho de turno no tiene protagonismo, en enero le vas a encontrar una salida. Entonces creo que tienes que tender a, oye, yo aprovecho primero la oportunidad de mercado y luego a partir de aquí vamos viendo. Vale, me gusta, me gusta. Además, bueno, tenemos el ejemplo del Real Madrid esta temporada, ¿no? El problema que ha tenido con los centrales Justo, sí, sí. y tienes que tener, ¿no? Tienes que tener fondo de armario ahí. Y nos vamos al lateral. Vamos a dar alguna baja más por ahí, imagino. Tenemos a Javi Galán, Nahuel, Llorente, a Pilicueta, que lo damos por hecho. Y de hecho, pues, bueno, te lo marco ya ensombrecido, Sí. ¿no? Sin color. Y empezamos por Javi Galán y Reinildo, lateral izquierdo. ¿Qué hacemos ahí? A Reinildo le doy la baja. Me parece que ha estado lejos del nivel del Atlético de Madrid. Futbolista, yo creo con el que el aficionado del Atlético se ha identificado mucho, Sí. pero que después de la última lesión no ha dejado buenas sensaciones. Abono vitalicio, cuando quiera pasarse por el Vale. Metropolitano, puertas abiertas, pero no contaría con él para la 25-26. Un plato de comida caliente tendrá siempre, ¿no? El Metropolitano. Eso es. Me gusta, ¿vale? Y Javi Galán, que a mí este es el que me deja dudas. Se lo tira muy bien parando a Anthony, ¿eh? A mí, Javi Galán, yo me lo quedo. Aparte, creo que es un lateral que tampoco suscita demasiado interés en el mercado. Vale. Y bueno, creo que tampoco puedes hacer una revolución de cargarte todo en un día. Ha tenido más protagonismo en esta temporada que no en su primera en el Atleti. Y bueno, va a ser mi lateral izquierdo suplente en mi planificación. Uf, pues me froto las manos y me gustaría saber
don Nahuel Miranda, el Nahuel bueno, ¿qué quiere para nuestro lateral izquierdo? Que, no es por meterte presión, Nahuel, el Cholo siempre ha dicho que es su posición clave en el esquema. Que si tiene un buen lateral o tiene buenos laterales, normalmente equivale a tener un buen equipo y que todo funciona, todo encaja. Lateral izquierdo de Nahuel Miranda es... Pues el tercer uruguayo, como bien decías, Matías Olivera, me parece que es una posición complicada, la de lateral. No hay tantas opciones en el mercado y, pues ya digo, es complicado fichar. Creo que la mejor opción a la que pueda aspirar el Atlético de Madrid en el mercado es Cucurella, pero es que ese precio lo querría ver yo. Y creo que una cantidad cercana a los 35-40 millones de euros por Matías Olivera te solventa un dolor de cabeza tremendo para el Atlético de Madrid, que ha sufrido mucho en ese lateral izquierdo. Bueno, Matías Olivera, que está ya a las puertas de ganar el Scudetto, ¿no? El cuarto Scudetto de la historia del Napoli. ¿Por cuánto podría llegar más o menos en tus cuentas? Yo estoy pensando 35-40. Vale. Luego habría que sentarse con el amigo de Laurentis, que ya sabes que es negociador complicado, ¿eh? Sí, yo te lo apunto como 35. De momento tenemos los 0 euros de Abdelalcar, el 3,53 de Mourinho, 35 Matías Olivera y 50 de Araujo. Te estás dejando billetitos en la defensa, ¿eh? Sí. Vamos, yo creo que es imprescindible reforzar la defensa. Es que es el gran área por mejorar. Es cierto, por cierto, que Matías Olivera renovó hace poco con el Nápoles. Está en esa edad de poder pagar por él, generación del 97, va a cumplir 28 años. No sé, eso es una apuesta que tendría muy clara. Otro de esos jugadores que pasó por la Liga, que el Atleti no detectó a tiempo y que ya cuando los quiere fichar está en un precio de mercado un poco complicado de gestionar. No ocupa plaza de comunitario, de nacionalidad, o sea, tiene pasaporte también español. Importante esto. En fin, me parece una opción muy segura. Ya digo, dentro de un lateral izquierdo donde no hay tantísimas opciones, creo que no va a haber más remedio que gastarse dinero. Vale, pues bueno, nos gusta, ¿no? Una versión así un poquito más defensiva, ¿no? Que también puede ayudar en el central zurdo en caso de que juegue el Atleti en línea de 3 o incluso en línea de 4, ¿no? También lo viene haciendo en Uruguay, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, compramos esta opción. Yo sabía que iba a caer esta, lo tenía clarísimo, pero bueno. Aparte, me gusta un lateral largo también, vale. A nivel defensivo muy fiable. Porque a ofensivo, ¿cómo le ves tú? Completo para lo que queremos. A nivel ofensivo, ¿cómo le ves tú? Aportando un poco ahí en 4-4-2, a lo mejor. Es un buen centrador, no es tanto de meterse por dentro, sino de dar amplitud por fuera, tiene buen recorrido, o sea, capacidad de repetir esfuerzos, ganador de duelos, no sé, parece el perfil de lateral que quieres un equipo de Simeone, sobre todo si por delante tienes un futbolista que se meta un poquito más y que le deje casi toda la banda a él. Como puede ser, por ejemplo, Alex Baena, ¿no? Que bueno, luego veremos si Nahuel lo quiere para su futuro Atleti. Lo que no sabemos es siquiera su tocayo. A Nahuel Molina, lucha de gigantes aquí, solo puede quedar uno. Entiendo yo, no lo sé. Nahuel, ¿qué opinas del Nahuel malo? Hombre, a ver, no tiene por qué quedar solo uno, pero es cierto que es que no me ha dado muchos motivos Nahuel Molina, que como sabes, yo he defendido mucho. ¿Sí? Yo creo que los días buenos de Nahuel Molina son muy buenos, pero son cada vez más raros de ver. Yo aquí intentaría buscar una salida. Se está hablando de Lazio y de Juve. En el día de hoy se ha hablado de Lazio, que le quieren por ahí. Todo suyo, ¿eh? Es que él deja muy buen recuerdo en su etapa en Udinese. A mí me parece un lateral con muy buenas condiciones y por eso he apostado yo tanto porque estuviera en el Atlético de Madrid. Creo que una cantidad en torno a los 20 millones de euros sería un buen precio a pedir por Nahuel Molina, igual con alguna variable, ya sabes cómo son estas negociaciones hoy en día. Sí. Creo que nos podemos imputar 20 milloncitos para poder reutilizarlos y para poder financiar en parte el fichaje de Matías Olivera. Venga, pues anotados los 20 millones, que ya serían tus primeros 20, ¿no? Billetitos que vienen de vuelta, ¿no? Después de todo lo Mi primer Risby, ¿eh? Sí, la verdad, tu primer negocio con el Atlético de Madrid como Carlos Bucero improvisado. Y Llorente entiendo que te lo quedas, ¿no? No sé si hay sorpresa ahí. Sí. Vale, bueno. Sí, de hecho, cuento con Llorente como titular. Titular, vale. Entonces, ¿refuerzan el lateral derecho?
No, voy a contar tanto con Araujo y con Mourinho para poder hacer las funciones de lateral. Oye, el presupuesto da para lo que da y Vale. quiero invertir en otras zonas. Me parece una opción inteligente por tu parte, porque si no, a lo mejor se nos iba ya un poquito en Sí. cuanto al realismo que ya sabéis que intentamos siempre acometer, ¿no? En este vídeo. Entonces, bueno, de momento 88 gastados más o menos y 20 ingresados, que entiendo que ahora puede haber alguna baja más por ahí por la medular que pueda dar dinero, que yo creo que por ahí van los tiros. Empezamos por esa línea, Nahuel. Coque, ¿qué hacemos con Coque? Coque se queda. ¿Vale? Opción de profundidad de plantilla, un rol parecido al de esta temporada. Creo que la baja de Coque en el tramo donde el Sí. Atleti estaba jugando todo le quita mucha frescura al centro del campo y vamos, yo creo que Coque tiene que seguir al menos una temporada más. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que además ha coincidido fatalmente, ¿no? Para el Atlético de Madrid esa baja de Coque, sobre todo en ese rol secundario de Mm. aportar cosas diferentes desde el banquillo en el medio, ¿no? Incluso si nos ponemos a analizar, pensando más en números, claro, sacar a Coque no te da mucho dinero y cuánto cuesta tener un futbolista como Coque en ese rol. Vamos, yo intentaría estirar este chicle lo máximo que podamos, ya que los recursos no son ilimitados. Bueno, pues inteligencia por bandera y ahorrando hasta el último euro, Nahuel Miranda y Pablo Barrios. Bueno, tú me dices, Pablo Barrios se queda. ¿vale? Yo creo que esta es Impepinable. indiscutible. Sí, Es cierto que ha tenido momentos raros dentro de la temporada, sí. que ha pecado de juventud, que es algo hasta cierto punto habitual, pero bueno, futbolista con un potencial muy grande y que tiene que tener un rol importante en la plantilla sin llegar a ser indiscutible. Que esto me parece que le ha podido penalizar un poquito al Atlético de Madrid el tener un poquito las cartas muy marcadas en el centro del campo en ciertos momentos de la temporada. Te iba a preguntar si tú le darías las llaves del centro del campo a Pablo Barrios, o no. O no al actual y sí al futuro. ¿Tú cómo ves a el Pablo Barrios, digamos, que más puede brillar en el Atlético de Madrid? Un poquito más de 5, un poquito más como de ese media punta diestro, juntándose con Llorente, que le hemos visto interior diestro, que también ha combinado. ¿Cómo lo ves tú? Yo, viendo un poco lo que viene haciendo el Cholo Simeone, veo a Barrios acompañado de otro futbolista similar a él, que pueda hacer un poquito de todo, que tenga recorrido en el centro del campo, capacidad de sacrificio en defensa y luego también cierta libertad creativa para soltarse, para alternar. Y de hecho, mi opción de fichaje va un poco por ahí. Bueno, creo que cuando hemos visto el Barrios de Paul, ha sido un poco eso, con De Paul teniendo más libertad, pero creo que los dos son capaces de hacer ambos roles. Y traigo, bueno, pues alguna sorpresita para complementar ese centro del campo también. Bueno, pues mira, si quieres, tráenos la sorpresita. Es un poquito extraño porque en el Atlético de Madrid ya sabes que siempre primero salidas y luego Sí. llegadas. Es así, pero queremos innovar aquí un poquito. Y antes de vender, imagino yo, a Riquelme, Gallagher, De Paul o Lemar, pues dime a quién ficharías. Yo ficharía a mi jugador uruguayo favorito. Un jugador que creo que puede llegar a salir. Apoyamos al Manchester United en la final de la Europa League porque Vale. vamos a fichar un centrocampista del Tottenham. Estamos hablando de el Lolo Bentancur. Hostia. Acaba contrato en 2026. Es uno de los nombres que ha sonado en clave Atlético de Madrid Vale. para el centro del campo. Y creo que es un futbolista con una ficha importante que como acaba contrato la temporada que viene por unos 10-15 millones de euros, vamos a poner 15 millones de Vamos a euros, poner 15. yo creo que puede salir. Bueno, pues te lo coloco por aquí y bueno, actualizamos un poco aquí el tema de los dineritos. Llegamos ya a los 100 millones en gastos y bueno, bajas, pues seguimos igual. Cuéntanos un poquito más del Lolo Bentancur, porque hay mucha gente que yo creo que me comprará, que es el típico jugador que ha visto mucho, pero que no lo termina de determinar. Y creo que al final siempre nos vamos a lo defensivo con los uruguayos y creo que no es así. No. Este es un centrocampista de nuevo cuño. Sí. De hecho, hay una generación sub-20 en Uruguay que juega con Valverde y con Bentancur de doble pivote que cambia un poquito lo que pensamos habitualmente de ese tipo de centrocampista en Uruguay. En aquella selección uruguaya, Valverde era el más defensivo y Bentancur el que tenía más libertad creativa. Pero bueno, al final el pasaporte pesa, futbolista de muchísimo sacrificio, de mucho recorrido, Vale. un atleta descomunal y luego un jugador con una facilidad para crear tremenda. Al principio de su carrera yo era un futbolista con el que estaba muy peleado, me parecía un poquito pecho frío, pero creo que Sí. ha crecido mucho y ya es mucho más constante en los partidos. Creo que el Tottenham es uno de esos equipos que el talento
le pone barreras y que no está del todo cómodo, y bueno, ha tenido alguna polémica como el tema de las declaraciones con Heung-min Son, haciendo un chiste de cierto cariz racista. Bueno, tampoco mató a nadie, pero aquello... No fue lo del negro de Cavani, pero no. Sí, sí. No fue tampoco, ¿no? Pero tampoco... Por contarlo, en una entrevista en Uruguay, hay veces que a los jugadores les sigue pasando esto de, oye, yo hablo aquí en una entrevista en mi país y en el club donde juego nadie se va a enterar. Ya. El presentador o el entrevistador le dijo que si le podía conseguir una camiseta de Heung-min Son, y dijo, bueno, de Son o de algún primo suyo, son todos iguales. Claro, aquello llegó... Bentancur pidió disculpas, Son las aceptó, dijo que bueno, que se lleva muy bien, que es algo muy cariñoso, pero entró de oficio la federación y, le sancionó. Ya digo que todo da la sensación en torno a Bentancur de que se siente incómodo, y de hecho cuando le vemos con la selección le vemos rendir a mucho mejor nivel, y es de nuevo lo que te decía antes, Adri. Jugadores de calidad contrastada que, por lo que sea, en su club ahora mismo no están rindiendo al 100%. Oportunidad de mercado, me parece uno de los fichajes más de cajón para el Atlético de Madrid, por precio, por situación, por calidad del futbolista. Bueno, me gusta, la verdad, me gusta cómo lo vendes. Si lo tuvieras que comparar un poquito con Rodri de Paul, ¿qué diferencias ves? Bueno, yo creo que De Paul es más creativo, tiene mucho mejor último pase. Creo que tiene una capacidad física muy parecida. Bentancur tiene... un poquito más de sacrificio. Sería algo intermedio entre lo que puede ser Barrios y lo que es De Paul. Sí, me parece eso. Y ya digo, uno de esos centrocampistas que sabe hacer un poquito de todo y que, bueno, viendo que el Atlético de Madrid no quiere fichar un 5, me parece una gran alternativa tener a Rodrigo Bentancur, que, bueno, lo hemos visto mucho en centros del campo de 3, en Uruguay, por ejemplo, con Ugarte por detrás. Pero creo que en doble pivote también puede hacerlo muy bien y que tiene esa capacidad para abarcar mucho campo. Que la verdad que a mí a 15 millones me resulta interesante, ¿no? Y sobre todo por lo que dices de que siempre tiene esa etiqueta, ese estigma de pecho frío, y que yo creo que si le sumas a Diego Pablo Simeone en el área técnica, pues a lo mejor se la puede quitar un poquito de encima y puede crecer el futbolista, ¿no? A mí me decepcionó mucho, por ejemplo, el paso de Lucas Torreira, que creo que lo tenía todo, ¿no? Para triunfar en el Atlético de Madrid. Así que, bueno, veremos a ver si con Bentancur en tu dirección deportiva, pues se acaba dando, no lo sé. Puede ser, a mí me encaja, la verdad. Está jugando muy bien con Bielsa, muy bien. Sí. Sobre todo por eso me encaja, porque en el Tottenham, no sé. Pero bueno, Rodrigo de Paul, que le hemos mencionado. ¿Tú qué harías con el motorcito? Yo le renuevo. Creo que es un verano de renovación o venta. Vale. Yo renuevo a de Paul. Vale, pensaba yo que ibas a cazar por aquí... dinerito, no. Pero... estoy pensando en los que quedan. Vale, entonces, bueno, dejamos ahí a Rodrigo de Paul, luego si eso volvemos. Y dime, ¿por qué venderías a Gallagher? Creo que es un futbolista que no ha terminado de encontrar su posición en el Atlético de Madrid. Es cierto que ha tenido sus momentos de cierta brillantez, pero... Me da la sensación de que es un futbolista que no tiene la calidad suficiente como para jugar dentro y que por fuera no te aporta el dinamismo que necesita el Atlético de Madrid ahora mismo. Es cierto que a nivel de fair play financiero, vender al chico tan pronto te supone que, bueno, como mucho puedes recuperar algo de margen en el espacio salarial, o por lo menos no perder, ¿no? Por el tema de la amortización y demás. Sí. Pero creo que sobre todo lo que necesitas es ingresar a nivel de tesorería. No tiene tantos problemas el Atlético de Madrid a nivel de fair play financiero como con esta planificación, quiero decir, como de conseguir ingresos. Y bueno, creo que Gallagher, internacional inglés, creo que tiene mucho más mercado en Premier de lo que pueda tener, por ejemplo, Rodrigo de Paul, así que también tiro por ahí la salida. Sí, yo me imagino que un Newcastle, un Tottenham, quizás, a lo mejor si venda a Bentancur precisamente al Atleti. ¿Por cuánto crees que podríamos llegar a venderlo? Yo creo que 30 millones, por poner algo... Me parece poco incluso, ¿no? Sí, es que incluso puede ser... Vamos a poner 35, ¿no? Venga, le ponemos 35. Venga. 35 ya son 55 en total en ventas, de momento vendidos, Gallagher y Nahuel Molina. Yo tengo sentimientos encontrados, no lo sé, porque me despista mucho el Gallagher por dentro, el de por izquierda me convence, pero en contextos muy específicos, prácticamente en 4 o 5 partidos al año, todos sabemos de qué tipo de partido estamos hablando, y no lo sé. Y fíjate el retorno del que estamos hablando. Entonces yo creo que es más Gallagher por lo que te puede dar a nivel de dinero que no el rendimiento que te puede terminar de aportar.
Es una pena, ¿eh? Porque entró muy bien, entró de lleno en la casa del Atlético de Madrid. Pero no sé, se me ha quedado un poquito justa la temporada y creo que esto no le va a gustar mucho a la gente porque la gente es muy de Gallagher todavía, ¿eh? Pero Sí, habrá muchos que te lo a mí es un compren, jugador ¿eh? que me gusta muy poco, Gallagher. Ya tuve mis, mis debates el verano pasado. No me ha terminado de convencer y bueno, yo lo tiro por otro lado. Yo, sinceramente, por terminar un poco el debate de Gallagher, creo que ha sido víctima del cambio de sistema. Creo que en el 3-4-2-1, aquel que tenía tan instalado el Atlético de Madrid, 3-5-2, creo que ahí tenía muchas oportunidades de brillar y que en cuanto nos fuimos a 4-4-2, yo creo que ni es centrocampista ni es medio centro para estar con dos por dentro, ni es para estar por fuera, y creo que se ha quedado un poquito en tierra de nadie. Entonces yo por eso te lo compro, Nahuel. Bueno, pues vámonos con Lemar y Riquelme. Que, bueno, Lemar directamente yo creo que le quito el color, ¿no? Le pongo ahí Sí. en negro. Y bueno, sí quiere decir algo de don Tomás Benoit Lemar. Bueno, tiene un año más de contrato, si no me equivoco. Sí. Bueno, intentaría darle la carta de libertad. ¿Crees que te va a costar encontrarle un equipo? Yo creo que podemos llegar a una rescisión amistosa y que no me cueste dinero quedármelo. Un Estrasburgo o alguno ahí de estos que están ahora por Ligan haciendo cositas, aunque se quedó fuera de Europa en la última jornada con el penalti ese, vaya tela. Pero bueno, gracias por los servicios prestados, Lemar. Sí, Y Riquelme. Una lástima. A mí es un jugador. Tenía la sensación la temporada pasada que podía tener su momento, pero es que la lesión del Aquiles lo termina mató, de lo reventar. fulminó. Sí. Y a Riquelme, ¿qué lo mató? Porque no sé si fue el Cholo, fue el mismo, fue su indefinición, ¿no? En cuanto a dónde jugar, si de segundo punta, de media punta, de izquierda, de derecha. Yo creo que no ha terminado de carrilero tampoco. Lo vendemos, ¿no? Entiendo. Sí. Yo. De hecho, con Riquelme, a ver, a mí me parece un futbolista para jugar toda la vida en el Atlético de Madrid. Me parece ese tipo de jugador de rol, pero es que creo que entre él y el cuerpo técnico se han terminado desconectando, ¿no? Que no ha terminado de sentir él tampoco esa confianza esta temporada, que sí que tuvo la temporada anterior. Y me parece interesante Riquelme de cara a meterle en un trueque. Pero bueno, yo lo voy a valorar en 15 millones de euros y ahora te cuento en qué operación lo metemos. Vale, pues anoto por aquí a Riquelme con 15 millones de euros y ya hacemos un total de 70.5, ¿no? 70 millones más o menos. Oye, de momento solo ha gastado 30 millones, Nahuel. Yo creo No está que mal. Miguel Ángel Gilmarín estará muy contento contigo como director deportivo. Le gustan como tú, de los que gastan poco. Entonces, yo creo que todos contentos. Pero bueno, vamos a ver qué reemplazas por aquí, porque has sacado a Gallagher, hemos metido a Bentancur, pero Lemar y Rorro dejan sitios. Luego hablamos un poquito de Lino. Bueno, yo... claro, no sé si meterle como centrocampista, si meterle como delantero. De hecho, creo que lo voy a meter como delantero. En el doble pivote, ahí me quedan 4, más el comodín de Marcos Llorente, o sea, Coque Barrios, Rodrigo de Paul, el Lolo Bentancur y el propio Marcos Llorente. Vale. Y luego tenemos ese futbolista que va a ser más de banda y que va a ser uno de los fichajes que a traer, vamos, creo que sería... un poco irrealista hacer la preparación de la temporada que viene sin tener en cuenta a Alex Baena, que creo que es el futbolista en el que pensamos todos. Creo que Riquelme, bueno, ha sonado mucho Riquelme para el Villarreal y creo que ese trueque se puede llegar a dar. Sí. Y espero que el trueque me aligere un poquito esa cláusula de 60 millones. Yo espero pagar entre 45 y 50 por Baena, más Rodrigo Riquelme. Entonces, bueno, Entonces la valoración son 60. Claro, lo podemos dejar en... Bueno, restando los 15 millones, pues... No, o sea, ponlo como 60. O sea, Vale, que al final pongo los 60. truques pasa esto también. Vale, pongo 60 y bueno, le restamos en verdad, entre comillas, Los ¿no? 15 los 15 de Riquelme. Riquelme. Entonces ya hacemos 163 en gastos. Alex Baena, yo creo que si decías que antes el de Bentancur era un fichaje de cajón, el de Alex Baena es lo siguiente ya al cajón, ¿no? Yo no sé ya si ha habido en la historia del Atlético de Madrid reciente un fichaje tan claro, sobre todo en una posición tan determinada que tiene tantas carencias el Atlético de Madrid y sobre todo que tiene unas características que es justo lo que le falta a toda la gente de arriba, ¿no? Tener a alguien por detrás así.
Sí, incluso es un futbolista que creo que va a jugar bastantes minutos en el Atlético de Madrid como segunda punta, que puede ser un gran complemento para Julián, el futbolista que mejor ha entendido a Sorloz, Sí. jugador también de características yo creo muy afines al Cholo. A mí me consta que el chico está como loco por la música, no sé, casa muy bien. Y a partir de Baena tienes que hacer el resto de la planificación deportiva, pero no se te puede escapar Alex Baena. Una pregunta, ¿tú dónde ves a Baena brillando en el Atlético de Madrid? Porque el Cholo es muy de repente de inventarse cositas y a lo mejor, yo qué sé, yo me pongo a imaginar y digo, un Julián Álvarez con Baena por detrás, está jugando así al final de temporada en Villarreal, si no me equivoco, en 4-2-3-1 más o menos, con el de media punta. ¿Dónde ves tú a Baena? ¿En izquierda, pegado de izquierda hacia adentro o más por dentro directamente? Yo lo he planteado como que va a empezar en la izquierda, por eso también el fichaje de Matías Olivera, y creo que le puede dar mucha Tiene profundidad. sentido. Va a depender del nivel que nos dé Lino también en la banda izquierda, que yo cuento con Se queda. que tire un poquito para arriba. Lino en mis libros se queda. Vale. Ahora bien, yo creo que vamos a ver bastante a Baena de 10. Creo que es una alternativa que va a probar el Cholo y tengo curiosidad por ver ese entendimiento entre Baena y Julián, que creo que son dos futbolistas que van a casar muy, muy bien. Como dirección deportiva, que entiendo que habrás hablado algo con el cuerpo técnico, ¿qué tipo de sistema, así en 11 ideal, 4-4-2 o Sí. apuestas por un 4-2-3-1, 4-3-3? No, yo he puesto por el 4-4-2, ¿Vale? muy matizable siempre. Sí, y más con el Cholo. Al final, claro, al final tienes a De Paul, tienes a Bentancur que pueden jugar en banda, que ya lo hemos visto. A mí De Paul en banda me ha gustado en contextos Sí, muy específicos. Por ejemplo, me gustó jugando en banda defendiendo a Vinicius en el clásico de Liga, la primera vuelta. sí. Creo que eso tienes cierta flexibilidad con el centro del campo que tienes, que por eso me gusta también. Y puedes adelantar un poquito a Baena, pero de partida yo lo he planteado como un 4-4-2. Una pregunta así rápida que me viene ahora a la cabeza. En 4-4-2 por derecha, si tuvieras que alguno de los mediocentros tirarle a banda, ¿qué te convence más? ¿De Paul o Pablo Barrios? De Paul. Sí, ¿no? A mí me De convence Paul más Pablo porque... Barrios. No sé por qué. Sí. Sí, sí. El tema es que De Paul yo creo que es un futbolista que le gusta arriesgar mucho con el último pase y creo que te penalizan menos las Vale, pérdidas te de lo De Paul compro. si estás más tirado en banda. Sí, hemos escuchado a Pero Miguel vamos, Quintana, que ¿no? me encaja Barrios también. Sí, decirlo muchas veces, ¿no? Que es más peligroso dando el pase ahí de 5 metros en el centro del campo que el de, ¿no? Eso El de es. profundidad, ¿no? El K-Pass definitivo, ¿no? Pero bueno, Mm. seguimos un poquito. No has vendido a De Paul. No sé por qué yo me esperaba que a lo mejor podías vender allá Cancherito De Paul. A mí me Samu gusta De Paul, Lino. ¿eh? Sí, yo sé que tú eres muy de todo lo sudamericano, pero. No especialmente, o sea, quiero decir... Pero a mí es que me da mucho miedo este último contrato. No sé si sabes por dónde voy. Este último contrato en el que ya no pillas pasta y ya como le Sí. renueves encima al alza para que se quede, te lo puedes comer hasta el final. El tema es a ver, yo creo que De Paul va a ser un futbolista que tenga cartel siempre, Sí. que pueda... Así que si O sea, renuevas ese este año, contrato... el que viene a lo mejor todavía le puedes vender por lo mismo que este, ¿no? Eso es, eso es. Y que al final en el Atlético de Madrid, si tu aspiración es crecer, hombre, pues hay futbolistas que son muy importantes en tu plantilla. El mejor Atlético de Madrid esta temporada lo hemos visto con un buen De Paul. Sí. No te puedes permitir vender a un futbolista tan importante, al menos ahora, en este punto. Creo que al final es normal en algunas operaciones, entre comillas, perder dinero, ¿no? Y arriesgarte ese último contrato porque necesitas ese rendimiento inmediato que tiene De Paul ahora mismo. Bueno, pues vamos a ver con qué seguimos por ahí. Samu Lino hemos dicho que se queda. Julián Simeone, ¿qué opinión te merece? No, Juliano se queda y es muy importante. Se queda como titular en la Como banda titular, derecha, me ha ¿no? gustado Cuentas con mucho. él. Sí. Tú eres, Eh, tú eres bueno, de los yo he apostado que. mucho por Claro, Juliano, ¿eh? eso te iba a preguntar. ¿Tú eres de los que piensa que en el futuro tiene más pinta o trazas de el revulsivo Ángel Correa, digamos, el nuevo Ángel Correa, que seguir siendo titular? ¿O crees que es una opción real a futuro como titular de Atlético de Madrid? Yo creo que es una opción real como titular y que si es suplente del Atleti, el Atleti tiene que fichar un jugador muy bueno en esa banda derecha. Así que me quedo con Juliano. Que no se le escape a nadie, que Juliano también ha jugado mucho en izquierda. Sí. Creo que también Destacó nos puede ahí, ¿no? ayudar En con... Vitoria, además. Eso es. En lo poco que pudo jugar después de la lesión. Es cierto que no es el jugador más dotado técnicamente,
pero creo que sería imposible explicar el cambio y el lavado de cara del Atlético de Madrid dentro de esta misma temporada sin la aparición de Giuliano. Hablabas de fichar algo en la derecha que fuera muy, muy top para poder mandar al banquillo a Juliano Simeone. ¿Crees que ese jugador podría ser Franco Mastantuono, que es representado por Augusto Fernández y que hay muchas voces por ahí que dicen que cuidado Real Madrid, pero que también está Atleti? ¿Tú qué opinión tienes de Mastantuono? Que sé que lo tocasteis en la pizarra hace poco. Me gusta, es un jugador llamativo. Llamativo ya es algo negativo, yo creo, ¿no? No sé si vas por ahí. Es que sí, o sea, a ver, yo creo que es un jugador que si lo ficha el Atlético de Madrid puede ser muy importante, pero me da la sensación de que ha levantado mucho interés, que hay mucha competencia y que al final te vas a cifras muy altas para el presente que tiene el jugador. No sé si me explico. Que a nivel de mercado igual no es la operación más inteligente por aquello de que hay mucha demanda del futbolista. Sí, y que creo a que futuro en ese tipo de te guerras el acordarás, Atleti, ¿no? A futuro claro, te puedes acordar, pero claro, el Atleti necesita un poco más de presente, yo creo, hoy en día, ¿no? Para seguir creciendo. sí. Creo yo, ¿eh? No sé. Te lo compro por ahí un poquito, pero claro, es que ves esa zurda, ves ese talento y luego te acuerdas de Bruno Guimaraes, de Lautaro, de todos esos jugadores que no llegaron en su vida por apostar algo más hecho, ¿no? Y lo de Lautaro es Lautaro nunca me lo voy a explicar, que el Atleti no apostara por Lautaro. Era puro Atlético de Madrid ya cuando le veías al comienzo de su carrera y bueno, una lástima que no acabara en el Atleti. Puro Atlético de Madrid, como ha sido siempre Ángel Correa, y que yo creo que, es que ni te pregunto, lo tachamos, Sí. ¿no? Sí. ¿Tú eres de los que opina que, hostia, un añito más, que se fuera libre ya el año que viene? Pero claro, si el jugador no quiere, ¿no? Yo creo que sigue siendo muy útil para el Atleti. Yo no soy muy fan de Correa. Creo que es que me ha convencido muy poco siempre que le hemos visto de delantero centro. Es cierto, al final, de titular me refiero. Sí. Al final son 10 años, oye, por supuesto tiene partidos buenos, pero un jugador que no termina de tirar esa puerta abajo, no sé, es que a mí me parece una historia que lleva tiempo acabada, más allá de que ha sido un muy buen revulsivo, de que le haya aportado al Atlético de Madrid, también es un coste de oportunidad lo que pierdes con Correa. Como ha estado Correa, no te has animado a ir al mercado a por algún delantero más que oye, que sí que pueda tener esa oportunidad de ser titular y aprovecharla un poco más que él. Así que, bueno, me parece una historia bonita la de Correa y creo que está bien acabada este verano. Veremos cuándo saca el Atlético de Madrid, pero yo creo que podemos hablar de 8 o 10 millones de euros. Se estaba hablando de 6 millones a Tigres, pero yo creo que estos últimos movimientos, que imagino que estarás al tanto, ¿no? La de autodespedida, por llamarlo de alguna manera, y luego como el Atleti ha sacado ese comunicado, yo creo que es para rascar un poquito más, porque se ha debido poner serio por ahí Gilmarín, ¿no? Y vamos a apuntarle 10 millones. Entonces tendría ya 81 millones en ventas, que bueno, no está mal. Y Antoine Griezmann. ¿Aquí qué? No, Antoine se queda. ¿Vale? Antoine se queda, creo que con un rol un poquito más secundario, un poco en la línea de lo que estamos viendo en esta recta final de temporada en Liga. Me convence mucho, un Griezmann dosificado, creo que es un futbolista que te cambia cosas y bueno, me está convenciendo Sorloth también. Sorloth es un futbolista que me apasiona y además vamos a traerle un gran socio en Baena. Me parece, bueno, una buena nómina. Griezmann, Julián, Sorloth y un fichaje. Vale, por cierto, antes de que digas el fichaje, que no sé si irá en clave quitarle el puesto a Sorloth y Sorloth que siga siendo revulsivo, o directamente en suplir el rol de Ángel Correa, que yo creo que ha creado una necesidad, una vacante en el Atlético de Madrid de por vida, ¿no? El tener siempre a un delantero que sea revulsivo. Tienes que tener uno que sea revulsivo, uno que acepte rol suplente, que no todos los equipos lo tienen, y creo que Correa, después de tirarse 10 años con ese rol, te ha creado ya ahí una plaza que la tienes que cubrir sí o sí. Te quiero lanzar un datito que lo hemos estado mirando esta mañana, y es, el Atlético de Madrid, a pesar de la temporada que ha hecho, tiene al delantero o al jugador de toda Europa con mejor conversión en big chance, es decir, nadie ha metido un mayor porcentaje de ocasiones claras que Julián Álvarez esta temporada, con un 71% de acierto en ocasiones claras, solo ha fallado 9. Luego tenemos a Sorloth, que es el jugador de toda Europa también, que más ocasiones claras por 90 tiene. Ya no que marque o no marque, sino de las que tiene, que creo que es un dato muy importante para un delantero, el tenerlas, ¿no? Que le ha gustado mucho al Cholo siempre. Entonces, el número 1, número 2 está, creo que era Lewandowski, también Mbappé, y luego no sé quién andaba más por ahí. Y luego el tercer dato que te lanzo, y que también es increíble, el Atleti tiene también al segundo jugador de toda Europa con mejor diferencial entre goles y goles esperados. Es decir, el que más ha rematado por encima
de lo esperado, que es Julián Álvarez, y solo le supera Patrick Schick, ¿no? Del Leverkusen, con 7 goles por encima de lo esperado. Entonces, en una temporada en la que parece que los delanteros del Atleti no han funcionado, tiene prácticamente en las 3 métricas más importantes que puede tener un delantero, ocasiones claras y rendimiento en cuanto a calidad de remate, pues al top 1 y al top 2 de Europa. Vaya tela. ¿Y cómo puede mejorar con Alex Baena por detrás? Es que el Atlético de Madrid es que genera mucho. O sea, es que da gusto ver al Atlético de Madrid. Ya sabes que a mí me cabrea mucho el Atlético cuando se tira para atrás, Sí. porque creo que cuando es un equipo que va arriba, genera muchísimo por lo que roba y luego porque tiene calidad en sus últimos metros. Así que a mí me parece... Me parece increíble cuando el Atleti renuncia a ser valiente. Sí, yo también, a presionar arriba, ¿no? Como el día del Betis, por ejemplo, el último partido del Eso. Atleti, ¿no? Y sobre todo la cara visitante, la cara local, ¿no? Pero descúbrenos esa cara de la moneda que tienes que lanzar al aire. Dinos, jugador, tu último fichaje, entiendo, para delantero. Futbolista que acaba contrato en 2026, que viene del fútbol turco, que acaba de ser campeón en Turquía. Estamos hablando de Víctor Osimhen. Creo que es un futbolista muy apetecible. Es cierto que te van a pedir un buen salario, pero bueno, cuentas con que el Nápoles no lo quiere, que ya lo tuvo que mandar a Turquía porque se le cayó el fichaje por el Chelsea. Creo que vas a tener rivalidad por el fichaje, pero bueno, con aquello de estar en Turquía creo que ha salido un poquito del foco y eso te puede ayudar de cara a pagar un poquito menos en el mercado. Yo creo que Osimhen, a pesar de tener un año más de contrato, es un jugador de 50 millones de euros. No sé si tienes tanto. Tengo alguna opción más. Vale, De yo hecho, te anoto los 50 millones de Osimhen, que no sé si por atemorizarte un poquito serían ya 213 millones en fichajes y 80 en bajas. Sería un gasto de unos 120 millones de euros, que oye, tampoco lo veo una locura, viendo que el año pasado fueron unos 90 más o menos entre salidas y entradas. Pero, ¿qué plan B podrías tener para nosotros? El plan B es un futbolista que no ha sonado, que a mí me gusta muchísimo, que se le caen los goles. Es cierto que ya cambió de club a mitad de temporada, ya cambió en el mercado de invierno. Estamos hablando del 9 del Mónaco, de Mika Vierez, futbolista muy joven, 22 años, internacional por Dinamarca, pero nacido en Inglaterra. Y creo que es el perfil de 9 revulsivo, que con pocos minutos te puede marcar, que 9 muy ratonero, estar siempre bien colocado, se le caen los goles a Mika Vierez. Y creo que por unos 40 millones de euros es un futbolista al que puedes sacar del Mónaco, a pesar de llevar solo 6 meses en el club. Me acabas de enamorar, Nahuel Miranda, porque, bueno, habéis visto toda mi reacción, ¿no? Hace 2 veranos propuse el fichaje de Elie Wahi, ¿no? Que anda ahora por el Frankfurt, el Eintracht, y bueno, no salió muy bien. El verano pasado recomendé el de Georges Mikautadze, que bueno, fue al Lyon, y ojo, cuidado que este verano todavía podría ser una buena opción. Y mi pedrada de este verano de Ligue 1, que sabéis que siempre busco por allí, era Mika Vierez, y que estaba en Sturm Graz, ¿no? Hasta el mercado de invierno, marcó gol al Girona en Champions, y me parece un delanterazo. Te lo compro al 200%, me parece una opción muy interesante, y la pregunta que te hago, ¿a quién dejamos en tu paji plantillo definitivo? ¿A Víctor Osimhen o a Mika Vierez? Yo creo que si Osimhen te cuesta 50 millones, tienes que ir a por él. Tienes que ir, ¿no? Cuenta un poquito Sí, a la gente pero por qué Osimhen. Es decir, parece como que es un jugador que viene un poquito de vuelta, pero ¿qué es lo que crees que podría aportar al Atlético de Madrid? creo que es el 9 más parecido a Diego Costa que puede fichar el Atlético de Madrid. Un futbolista muy dominante al espacio, con capacidad para quedarse balones. Es cierto que no es igual tan corpulento como Costa, pero puede hacer mucho daño al espacio. Muchísimo olfato. Creo que tiene esa agresividad que le pides a un delantero, esa sangre caliente que igual no tiene tanto Sorloz. No sé, me parece que un futbolista descomunal, me parece un animal. Y ya digo, acaba en Galatasaray porque tuvo muchos problemas a la hora de salir del Nápoles. La oferta que acaba planteando el Chelsea es ridícula, según la versión de Aurelio De Laurentiis. Y creo que este sí tiene que ser su verano. El Galatasaray aspira a quedárselo porque ha hecho muy buena temporada allí, o sea, va muy sobrado en el fútbol turco. Tiene una edad, además, como para rentabilizar esos 50 millones de euros. No sé, me parece un delantero puro Atlético de Madrid que además está devaluado por las circunstancias, pero en circunstancias normales es un 9 no de 50, sino de 100 kilos.
Me parece interesante, ¿eh? Todavía solo tiene 26 años, 25 goles ha marcado en el fútbol turco en 29 partidos, buenas cifras. Y no sé, me parece que puede encajar bien, ¿no? Tener, imagino que sería Osimhen titular de 9 con Julián Álvarez, o pondrías por delante a Sorloth. Así de partida, digamos. Sí, no, yo creo que si fichas a Osimhen es para que juegue de titular. Si fichas a Vierez, creo que es para ser suplente de Sorloth. Vale, buen apunte, buen apunte. Entonces, bueno, este es el final, ¿no? De los movimientos de fichajes de Nahuel Miranda. 80,5 más o menos en ventas, 213, casi 214 millones en altas. Gente de la caja de comentarios, ya sabéis, podéis comentar por ahí vuestras impresiones, qué cositas cambiaríais, que no. Creo que no sorprende a nadie que nos vayamos con 4 uruguayos nuevos a la plantilla del Atlético de Madrid. Sabíamos... 3,5. 3,5. Mourinho ya es un viejo conocido. Vale, sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Bueno, si sabes sí, sí. cómo me pongo, para qué me invitas, ¿no? Como dijo aquel. Entonces, Nahuel Miranda, ha sido un placer. Veremos y sacaremos este vídeo a finales de agosto. A ver si has dado... Yo creo que alguno puedes acertar. ¿Tú a qué le tienes más fe de todos tus movimientos? De altas, lógicamente. Sí, o sea, yo al que ficharía con los ojos cerrados es a Bentancur. Vale. Por todo. O sea, por precio, por situación, lo que analizábamos antes. Luego, que creo que se vayan a hacer, creo que Mourinho y Baena es muy probable que se hagan. Sí. Y el que me parece menos probable es el tema de Olivera, por una cantidad importante, porque ha renovado hace poco, pero es más pagiplantillar y pensar que Olivera podría ser un futbolista muy potente para el Atlético de Madrid. Si no es Olivera, ya digo, rastreas un poquito el mercado de laterales izquierdos y es un mercado complicado para fichar. Complicado. Miguel Gutiérrez ya se habla de Napoli. Carreras ya está Real Madrid. No sé, Kerkez, ¿no? Liverpool. Entonces, bueno, luego tenemos a Delgado, ¿no? Como la gran pedrada, ¿no? De Nahuel Miranda. Como Sí. acabe llegando al Atlético de Madrid, te tendremos que meter en directo y todo para darte la enhorabuena. Un busto ahí en Atlético Stats. Y lo de Osimhen, pues oye, no estaría nada mal tampoco. Me gusta tu plantilla, sobre todo con mucho carácter, ¿no? Y bueno, recuperando un poquito ahí ese poderío físico, ¿no? Con Osimhen, con Araujo, con Olivera, Mourinho, ¿no? Entonces yo creo que van los tiros por volver un poquito al cholismo, ¿no? Al old cholismo, ¿no? Que sea cholismo o que no sea. Vale. Pero esos medios caminos que hemos visto en algunas temporadas del Atlético de Madrid, yo creo que no han convencido a nadie. Bueno, pues nada, este ha sido el segundo capítulo del Reconstruyendo el Atlético de Madrid 25-26 con Nahuel Miranda, que ha sido un placer, como siempre. Esperemos que aciertes sobre todo en los fichajes más interesantes que nos has propuesto. Y si no, pues mira, este buen ratito que nos hemos llevado todos. Y de verdad, muchas gracias y a seguir ahí a tope por Pizarritas, que sois los números 1. Nahuel, gracias. Un placer enorme. Abrazo grande. Oye. No te vayas. ¿Le has dado a me gusta? ¿Le has dado a me gusta? Si has aguantado hasta aquí, si nos has aguantado todo este vídeo, dale a me gusta, que es gratis. Y si no nos sigues, suscríbete, que también es gratis.